bien, Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7. En el capítulo anterior, en capítulo 6, habíamos visto que la incipiente pero cada vez más numerosa iglesia cristiana que se estaba formando tuvo un ligero problema. Se suscitó un incidente cuando los discípulos de tendencia helenista, es decir, los discípulos con influencia griega, sintieron que estaban siendo discriminados por parte de los discípulos que eran más arraigados en su judaísmo. Y se sintieron discriminados por la repartición de los bienes, por la repartición de la ayuda social, por la asistencia que era para las viudas. Los helenistas sentían que las viudas de ellos estaban siendo atendidas, haciéndoles diferencias con respecto a las viudas de los hermanos con arraigo más judío. Y en ese contexto de esa discusión o ese problema suscitado, es que los apóstoles hablaron a la multitud de discípulos y sugirieron elegir a 7 servidores que ayuden y asistan a los apóstoles en la distribución de los alimentos, en el servicio. Entonces, tuvieron a bien elegir a 7 siervos, a 7 diáconos, y entre esos 7 diáconos eligieron a un joven llamado Esteban. Es el primero de la lista de los 7 diáconos. El segundo es Felipe y de ahí todos los demás, ¿no? Nicolás, Prócoro, etc. Pero eligieron a Esteban, y mencionamos a Esteban porque él es el protagonista ahora de la historia. Este joven Esteban, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hacia el final del capítulo 6 vimos cómo Esteban, que había sido levantado como diácono para ayudar en la ayuda social y en el servicio de la distribución de alimentos dentro de la iglesia, que es un servicio más administrativo, pero sin embargo vemos que Esteban tenía don de evangelista y que en las calles, en el templo o en las sinagogas, él estaba también compartiendo el evangelio, es decir, las palabras de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y hacia el final del capítulo pasado vimos que Esteban estaba enfrascado en una discusión con varios judíos recalcitrantes que provenían de diferentes sinagogas de diferentes partes del mundo antiguo. Estos judíos recalcitrantes, digo judíos recalcitrantes en el sentido religioso, en el sentido del fanatismo religioso, porque también habían muchos judíos que no eran judíos recalcitrantes en el sentido religioso, sino judíos comunes y corrientes. Y es más, todos los primeros cristianos, la gran mayoría de los primeros cristianos eran judíos. Pero estos religiosos recalcitrantes estaban enfurecidos, estaban frustrados de no poder contender con Esteban por la sabiduría y por el Espíritu Santo con el que hablaba Esteban. Entonces, estos hombres, estos judíos provenientes de estas sinagogas, extorsionaron, sobornaron a personas de mal vivir para que difamen a Esteban delante del Sanedrín. En el momento más feo de la discusión, tomaron a la fuerza a Esteban, lo arrestaron violentamente y lo llevaron ante el Sanedrín. Y le estaban acusando de haber hablado palabras blasfemas en contra de Moisés o en contra de la ley de Moisés, y palabras blasfemas en contra de Dios o en contra del templo, que se supone que es como una especie de representación de Dios para ellos. Entonces, el final del capítulo 6, del capítulo que vimos la semana pasada, en Hechos 6:15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, es decir, todos los del Sanedrín, ante ese concilio ante el cual fue llevado Esteban a la fuerza, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Y dijimos en ese momento que Esteban efectivamente estaba siendo un mensajero de Dios, es decir, un ángel humano, pero veían su rostro como de ángel. Eso debe tener una mayor connotación. El rostro de alguien que está lleno del Señor, impregnado del Señor y que refleja la gloria del Señor de alguna manera. Y así pasamos al capítulo 7. Con Esteban frente al concilio va a empezar un breve interrogatorio, un muy breve interrogatorio, después del cual va a empezar más bien un muy extenso discurso
de parte de Esteban mismo. Vamos a Hechos, capítulo 7, desde el versículo 1. Ahora, el capítulo 7 es un capítulo más o menos extenso, 60 versículos, y es tremendamente narrativo, pero es sumamente rico. Hay cosas que vamos a aprovechar muy bien. Pero en las partes de la lectura de la palabra, quizás en algunas secciones un poco extensas, de repente me ven leyendo un poquito rápido para que podamos meter todo el capítulo, porque es lo ideal. Es más, este capítulo está entrelazado con el final del capítulo 6 y con un poquitito del inicio del capítulo 8. Pero hoy día vamos a ver específicamente el capítulo 7. Vamos leyendo y vamos comentando. Hechos capítulo 7. Hechos 7:1 dice: entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Es decir, la acusación que partía al final del capítulo anterior, ¿no? ¿Has estado hablando palabras blasfemas en contra de Moisés o en contra de la ley? ¿Has estado hablando palabras blasfemas en contra de Dios o en contra del templo? ¿Es esto así? Y en ese momento Esteban recibe la oportunidad. No sabían con quién se estaban metiendo los del Sanedrín. Esteban recibió la oportunidad de testificar. Y el discurso que iba a dar no era tanto como para defenderse a sí mismo, sino más bien para llamarles la atención, para predicarles y para enseñarles a través de las Escrituras. Y eso, ojo, es muy importante. A través de las Escrituras, utilizando las Escrituras, es que Esteban les demuestra que Jesús era el Mesías del cual habían hablado los profetas. Y ahora veremos en los versículos del 2 al 8 un rápido panorama bíblico, y vamos a ver una especie de panorama bíblico en todo su discurso, es decir, una visión panorámica de las Escrituras. Pero en el versículo del 2 al 8, en este momento vamos a ver a Abraham, Isaac, Jacob, y una mención a los 12 hijos de Jacob, a las 12 tribus de Israel. Vamos allí, Hechos 7:2. Y él dijo, es decir, Esteban dijo, y aquí Esteban da su discurso ante el Sanedrín: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y en la cual los judíos habitan el día de hoy, en la actualidad, en pleno año 2020. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, es decir, a Abraham, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Veremos a través de todo este capítulo el profundo conocimiento y el profundo amor y celo que tenía Esteban por las Escrituras. Y esto, junto con su testimonio, junto con su sabiduría, junto con la llenura del Espíritu Santo, le proveía de autoridad espiritual para poder confrontar al mismo Sanedrín. Y continúa Esteban con su relato. Versículo 9. Los patriarcas, es decir, los 12 hijos de Jacob, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José, uno de los 12 hijos de Jacob, José, que fue vendido por sus hermanos. Ustedes conocen bien la historia, está haciendo referencia en este momento Esteban. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Noten el énfasis que hace Esteban en llamar nuestros padres a los 11 hijos restantes de Jacob. José había sido vendido y estaba pasando tribulaciones en Egipto en principio, y luego se convirtió en señor de la tierra.
en gobernador ahí en Egipto. Mientras tanto, estaban pasando por hambre en Canaán los 11 hijos restantes de Jacob. Y Esteban se refiere a ellos diciendo nuestros padres, con reverencia y respeto. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Versículo 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Entonces Esteban, en toda esta descripción que hemos leído, explica cómo la providencia de Dios permitió que las circunstancias adversas, tremendamente adversas de la vida de José, estas circunstancias horribles, que fuera envidiado por sus hermanos, que sus hermanos lo quisieran asesinar, que fuera echado en una cisterna, en un pozo, que luego lo vendieran como esclavo, que estando como esclavo después sufriera una injusticia y fuera echado en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas circunstancias fueron propicias para permitir la salvación de la familia de Israel y de la fundación en sí de la nación hebrea, del pueblo de Israel y del pueblo judío. Pero es importante resaltar que los hermanos de José, incluido Judá, de quien descienden los judíos, procedieron de manera impía en contra de José. Todos conocemos la historia. Los patriarcas o padres se equivocaron al no reconocer a quien Dios había escogido para traerle salvación. Aunque José no fuera perfecto, pero fue fiel a Dios y Dios estaba con él y lo apoyó en todo. Y gracias a José es que todas las demás tribus de Israel fueron salvadas de la hambruna y se fundó y se empezó a multiplicar la nación de Israel en Egipto porque Dios utilizó grandemente a José. Los judíos siempre se sentían muy orgullosos de conservar las tradiciones de sus padres, las tradiciones de los padres. Y Esteban les quería mostrar que estos padres, los hermanos de Jacob, también se podían equivocar y que de hecho en la historia de Israel, ya en la descendencia, a todos aquellos a los cuales también se llama nuestros padres y los profetas, etc., los padres de la nación también muchas veces habían cometido errores trágicos en contra de Dios. Versículo 17, Hechos 7:17, y sigue Esteban narrando este panorama, esta visión de las Escrituras. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, 40 más 40, ya tenía Moisés 80 años, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor.
yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Notemos el punto que está estableciendo Esteban. A los que los del pueblo de Israel rechazaban, terminaban siendo aquellos que Dios en su voluntad había querido establecer como líderes para el pueblo, o como un objeto de salvación para el pueblo, como un medio de salvación para el pueblo, y eran rechazados por los padres. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Es decir, Moisés recibió la ley, recibió los 5 primeros libros de la Biblia, recibió el Pentateuco, la Torá, estos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que Moisés lo escribió en rollos y lo dejó como herencia al pueblo de Israel. Este Moisés, versículo 38, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Miren, nuestros padres hicieron eso. De nuestros padres nos vamos a sentir orgullosos cuando hicieron tales cosas. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso no ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y eso, en efecto, sucedió históricamente hablando después a Israel, más propiamente al pueblo judío. Entonces, miren todo este recorrido tremendo que hemos hecho a través de la historia del pueblo de Israel, de boca de Esteban, cuando estaba disertando frente al concilio. Y notemos, en ese momento Esteban no estaba con los rollos del libro de Génesis o del libro de Éxodo, de donde están estas historias reales narradas por Esteban, sino que Esteban lo está contando de su corazón y de su memoria, y de lo que el Espíritu Santo le está haciendo recordar la palabra de Dios. Pero cuán importante es que para que podamos hablar la palabra de Dios, esta misma palabra de Dios haya sido primero sembrada en nosotros. Para que sea sembrada en nosotros, tenemos que haberla leído, tenemos que haberla amado, tenemos que haberla meditado, tenemos que haber pasado tiempo en la palabra. Y luego, cuando el Señor lo requiera, el Señor con su Espíritu Santo hace brotar de nosotros esa palabra que nosotros habíamos leído. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo les recordará las palabras que yo les he hablado, el ministerio del Espíritu Santo. Entonces Esteban hace un recorrido por las Escrituras. Y esto nos sirve a nosotros también como una lección. Cuando compartimos la palabra, seríamos capaces de narrar así las historias de la Biblia sin necesidad de recurrir a tenerlas que leer en ese momento. Pongámonoslo no como una cosa obligatoria. Hay veces no tenemos que hablar mucho para compartir. Hay veces que Dios puede usar un simple
Jesucristo te ama, algo que Dios ponga en nuestros corazones para compartir con alguien en un momento determinado. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo eso, que cuando seamos llevados ante autoridades, ante reyes o ante alguna situación de emergencia, que no nos preocupemos por lo que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo nos va a dar el que hablar en ese momento. Entonces Esteban pasa aquí a relatar todo ese tiempo, todo el tiempo del Éxodo, pero como mencionamos, lo que Esteban está resaltando es que los padres se habían equivocado al rechazar a la persona a la que Dios levantó para guiar al pueblo, en este caso a Moisés. Y Esteban menciona dos situaciones. La primera situación, cuando Moisés tenía 40 años y antes de que Moisés recibiera el llamado de Dios para liberar al pueblo, Moisés ya sentía en su corazón un impulso a hacer algo con respecto a los abusos de los egipcios en contra de los hebreos. Moisés creyó que debía hacer algo, pero sus hermanos hebreos no lo aceptaron. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?, le dijeron a Moisés, ¿no? Y luego Dios llevó a Moisés al desierto y trató con Moisés 40 años antes de que Moisés estuviera listo para ser el siervo que Dios quería para sus propósitos. No el aguerrido Moisés de 40 años, sino un Moisés de 80 años, en unas circunstancias diferentes. A los 40 años Moisés se sentía fuerte, se sentía un caudillo, se sentía un paladín de la justicia. Pero ahora, luego, a los 80 años, 40 años después, incluso ya con problemas para hablar, y Moisés ya no se sentía capaz de hacer tal liberación. Y ese fue el momento en el que Dios ya lo podía usar, porque así se demostraría que toda la gloria iba a ser únicamente de Dios. Moisés no podría haber liberado al pueblo de Israel si no hubiera sido por la gracia y por el poder de Dios. La otra situación de rechazo hacia Moisés que Esteban narra fue esa constante situación de idolatría por parte de los padres, de querer permanecer en esclavitud, de renegar en contra de Dios. La autoridad que Dios le había dado a Moisés fue continuamente desafiada. Moisés en ese sentido sufrió mucho este rechazo y este desafío en el desierto. Estos padres se equivocaron en el desierto, por muy padres que fueran. Rechazaban a aquel a quien Dios había escogido para efectuar la liberación de ellos. Y finalmente, con el tiempo, después de cientos de años, vino la tragedia hacia los judíos. Por causa de su idolatría y desobediencia continua, fueron llevados, deportados en servidumbre a Babilonia. Hechos 7:44. Y sigue Esteban con su disertación, con su narración. Me imagino que debe haber sido interesantísimo escuchar a Esteban narrando estos hechos, pero a los que lo estaban escuchando no les agradó oír ciertas cosas. Hechos 7:44, sigue Esteban hablando, dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David, versículo 46, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, haciendo esta narrativa, Esteban está disertando acerca del lugar del culto a Dios. Primeramente con respecto al tabernáculo en el desierto y luego ya con el templo que David quería construir, pero que no pudo construir y que construyó realmente Salomón. Pero sus palabras son contundentes. Las mismas escrituras señalaban que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque el Dios infinito, el Dios todopoderoso, el Dios que no tiene medida, que no tiene principio ni fin, ese Dios no puede ser contenido en ninguna estructura humana. No puede ser contenido
decía en su discurso el rey Salomón cuando inauguró el templo, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo vas a entrar tú en este templo? El templo es una representación simbólica del lugar donde está la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios y al cual el pueblo se congrega hacia Dios. Pero la vastedad e infinitud de Dios hace que sea absurdo pensar que Dios pueda habitar en un lugar físicamente limitado. Dios llama al templo su casa por ser un lugar visible en donde Él podía ser adorado de acuerdo a las mismas instrucciones de Dios. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos enseña que llegaría el momento y que el momento llegó cuando la verdadera adoración sería espiritual. Dios busca verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, al ser la adoración un acto espiritual, entonces no requería de un lugar físico ni de un tiempo específico, de un día o momento determinado en la semana, ni de determinados rituales. Nosotros, en este año 2020 y a inicios del año 2021 y probablemente durante todo el 2021, estamos adorando a Dios de una manera que no nos lo imaginábamos hace 2 años atrás. Por supuesto que adoramos a Dios en todo momento, y lo adoramos cuando íbamos juntos a la iglesia, cantábamos alabanzas, canciones de adoración y ahí adorábamos juntos a nuestro Dios, y luego ya en nuestra vida privada, en nuestras casas. Pero ahora estamos adorando al Señor colectivamente en nuestras reuniones de domingo virtuales. Y no nos imaginamos que la cosa tendría que ser así. Hay personas que insisten en que la adoración a Dios tiene que ser en la iglesia. Y no es eso lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, no es tanto el tema del día de hoy. Entonces, en el momento, ya para redondear la idea de Esteban, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, sabemos, porque leímos en los evangelios, que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo y se rompió la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, es decir, simbólicamente se abrió acceso al lugar donde estaba la presencia misma de Dios. Y esto, explicado por los autores de la Carta a los Hebreos y el Nuevo Testamento, nos hace entender que el reino de los cielos fue abierto por nuestro Señor Jesucristo para que tengamos acceso directo al Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada directa, los creyentes, hacia el Padre. Entonces, continúa y ya va terminando el discurso Esteban, siervo del Señor. Hechos 7:51. Y les dice, ahora sí les dice, se dirige a ellos después de haberles hecho toda esta narración y todo este panorama y todas las circunstancias que habían sucedido con los padres, con nuestros padres que hicieron esto, con nuestros padres que rechazaron a José, con nuestros padres que rechazaron a Moisés, con nuestros padres que cayeron en idolatría. Y ahora en el versículo 51, miren lo que Esteban les dice al Sanedrín y a los que estaban allí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes, así también vosotros. Así que Esteban se dirige firmemente a los que lo estaban oyendo. No doró la píldora, no buscó palabras blanditas. No se vayan a molestar por si acaso. Tengo algo que decirles, pero ojo, no lo tomen a mala, porque no es mala mi intención. Dijo lo que tenía que decir. Con esto no estoy invitando porque hay muchas personas que les gusta decir, yo soy los que dice la verdad en tu cara. Y bueno, es que todos somos diferentes en nuestra manera de hablar. Yo personalmente soy de darle muchas vueltas a los asuntos antes de hablar algo. Y sí soy de los que trata de adornar las cosas. Sí soy de los que trata de dorar la píldora. Pero en la Biblia vemos casos como Esteban, casos como Juan el Bautista, y en momentos necesarios nuestro Señor Jesucristo, donde expresa palabras de manera muy contundente y a veces palabras feas, duras, como cuando Jesús le dijo
a un grupo de judíos religiosos recalcitrantes, le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, ustedes no son hijos de Abraham. Bueno, ahora Esteban se dirige así firmemente a los que le estaban oyendo y les dice, duros de cerviz, duros de cabeza. Y esto habla de esa actitud de cerrar el entendimiento a toda razón. Y lo que es peor, incluso a la razón de la misma palabra de Dios. Porque ¿con qué cosa les estaba hablando Esteban? Esteban les estaba hablando de otros temas que no estuvieran contemplados en las Escrituras. Esteban se está remontando a las Escrituras y con las Escrituras del Antiguo Testamento les está predicando. Qué difícil podría ser para nosotros pensar actualmente predicar el mensaje de salvación de Jesús utilizando las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Y les llama la atención, duros, porque esta es una actitud que muchas veces tienen algunas personas cuando son confrontados con las Escrituras. Cuando hay personas a las que se les da las Escrituras y cierran sus oídos y cierran su cabeza y cierran su entendimiento y no quieren saber nada, entonces estas son personas que están teniendo cabeza dura, duros de cerviz. Les dice también incircuncisos de corazón y de oídos, incircuncisos. Los judíos, los hebreos que se jactaban tanto de sus rituales y que encontraban tanta seguridad en el hecho de ser circuncidados, despreciando a los que no eran circuncidados, a los otros pueblos, a los pueblos gentiles, les decían incircuncisos, perros incircuncisos. Pero Esteban les dice a ellos, incircuncisos ustedes, incircuncisos de corazón y de oídos, porque en la práctica no cumplían con la situación espiritual que los rituales representaban. ¿Qué representaba la circuncisión al fin y al cabo? La circuncisión, que era cortar carne en el varón, lo que realmente representaba era algo que tenía que suceder en el corazón, morir a lo carnal, cortar lo carnal de tu vida para vivir en Cristo una vida espiritual, en el amor de Dios. Pero eso no se daba en la realidad. Entonces les está llamando la atención. Se creen circuncidados, pero son incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, cierran sus oídos y no quieren escuchar tampoco. Cuando una ceremonia o un ritual que representa algo no se lleva a cabo en el corazón de las personas, por ejemplo, en el caso de los cristianos que practicamos el bautismo. El bautismo representa morir a nuestra antigua vida, a nuestra vida pecaminosa, morir con Cristo y ser sepultados, que nuestra vida antigua sea sepultada, para nacer de nuevo a una nueva vida con Cristo resucitado. Y eso representa el bautismo. Pero si eso no se cumple en mi vida, si en mi vida no he muerto a mi vida antigua para vivir una vida nueva con Cristo resucitado y que ya no viva yo, más Cristo vive en mí, entonces el ritual del bautismo no tiene ningún sentido. Es más, hay agrupaciones religiosas que bautizan incluso echando agüita con dispersor, porque ya ni el significado de la inmersión en agua le dan al bautismo. Pero si las cosas no se dan en el corazón y en la realidad y en la práctica, entonces el ritual no tiene valor en absoluto, no sirve de nada. Les increpa Esteban a la audiencia, que en ese momento es el Sanedrín, y les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Siempre resisten al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio al corazón de las personas. El Espíritu Santo aquí hablando al corazón de las personas. Para que las personas, al escuchar la palabra de Dios, reconozcan que necesitan cambiar y que necesitan ser convencidos. Pero cuando una persona cuando una persona se niega a aceptar la verdad de Cristo, de la cual el Espíritu Santo te está dando testimonio en tu corazón, entonces esa persona, al negarse y al cerrar su corazón al testimonio que el Espíritu Santo le está dando, esa persona está rechazando el testimonio del Espíritu Santo y no está reconociendo el testimonio del Espíritu Santo que dice que Jesucristo es el Señor y que necesitas arrepentirte de tus pecados.
el rechazo constante al testimonio del Espíritu Santo, esta resistencia constante al testimonio del Espíritu Santo, equivale a negar la veracidad de este testimonio que el Espíritu Santo nos da, de que somos pecadores, de que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos un Salvador y que Jesucristo, el Mesías, es el Salvador que Dios ha levantado. Y aquel que muchas veces los padres no aceptaban la autoridad de aquellos a quienes Dios levantaba. Este rechazo continuo al Espíritu Santo es lo que se puede convertir en el pecado imperdonable o en la blasfemia en contra del Espíritu Santo de la que habla Jesús en los Evangelios. La blasfemia al Espíritu Santo, más que algún tipo de insulto, es decirle al Espíritu Santo: no te creo, no es verdad lo que me estás diciendo, yo no voy a aceptar lo que me estás diciendo, y niegas el testimonio del Espíritu Santo y blasfemas contra ese testimonio del Espíritu Santo que te dice que Jesús es el Señor. Y les dice: como vuestros padres, así también vosotros. Así como eran ellos, así también están siendo ustedes. Los judíos siempre se jactaban de guardar las tradiciones y la religión de sus padres. Ojo, y lo repito, siempre trato de hacer énfasis en esto. No estamos generalizando, diciendo los judíos son malos, los cristianos son buenos. No, estamos hablando de judíos religiosos recalcitrantes, fanáticos religiosos, no de toda la multitud de judíos en general. Pero como sucede en las multitudes de gentiles, de cristianos, de católicos, de evangélicos, de judíos o de lo que sea, la gran mayoría muchas veces tiene su corazón apartado de Dios, no importa la religión que profese. Pero aquí les está llamando la atención al Sanedrín, a la clase religiosa y a los judíos de las sinagogas que estuvieron discutiendo desde el principio con Esteban, como vuestros padres, así también ustedes. Entonces, ellos se sentían orgullosos de sus tradiciones y de su religión y creían que por practicar la religión y por cumplir la ley de Moisés, entonces alcanzarían algún tipo de justicia delante de Dios, como creen algunos grupos pseudo-mesiánicos en la actualidad que presionan y presionan y presionan en que los cristianos deben guardar y practicar la ley, lo cual es importante porque ni siquiera hay templo en Jerusalén para practicar la ley a plenitud. Pero bueno, Esteban les dejó bien claro que sus padres cometieron graves errores en cuanto a la voluntad de Dios. Sigue Esteban en el versículo 52, Hechos 7:52. Discúlpenme un segundito. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Se jactan de vuestros padres, pero vuestros padres mataban a los profetas del Antiguo Testamento, que sufrían continuamente persecuciones, injusticias, angustia por las persecuciones de la mayoría de las clases gobernantes, de las clases religiosas en la antigüedad. Así igual en tiempos presentes, así igual en los tiempos de Jesús, así igual en los tiempos de Esteban. Y mataron a los que anunciaron de antemano, es decir, a los profetas, que anunciaron de antemano la venida del justo. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida de Jesús. Y aquel a quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Esteban, igual que Pedro, les está diciendo al Sanedrín y a esos judíos recalcitrantes, fanáticos religiosos, les está diciendo: ustedes mataron al justo, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron a Jesucristo, al Mesías. Esteban, en otras palabras, les está diciendo esto. ¿Se pueden sentir orgullosos de eso? ¿Se pueden sentir orgullosos de su religión y de la tradición de sus padres? La religión y la tradición les envió a sus padres para que no sean deportados a Babilonia. Entonces, sus padres mataron no solamente a los profetas, sino que luego ellos mismos, ahora estos que estaban en esa reunión con Esteban, mataron al que había sido anunciado por los profetas, de tal palo, tal astilla. Versículo 53. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, porque la ley debe ser guardada espiritualmente y no solamente externamente. Jesús le demostró a los judíos que no eran capaces de cumplir cabalmente con la ley. En el Sermón del Monte,
Jesús lo explica muy bien, ahora por razones de tiempo no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero la intención de la ley es mostrarle al ser humano que es pecador, para que se dé cuenta de su situación espiritual y se arrepienta, pida perdón y sea salvado por Jesús. La ley no fue creada para que alguien pueda ser salvo por medio de cumplirla. Si fuera así, Jesucristo nunca hubiera muerto en la cruz. Oyendo estas cosas, versículo 54 de Hechos 7, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Imagínense el estado anímico y la actitud de las personas que estaban allí en el Sanedrín y todos estos judíos de las sinagogas que habían acusado a Esteban y que habían contratado, sobornado a personas para que mientan y calumnien a Esteban. La actitud que tenían para enfurecerse al escuchar estas palabras en sus corazones y que sus dientes crujían en contra de Esteban, esa rabia contenida que no es propia de alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios y del amor de Dios. Cuando un pecador oye la verdad, puede tomar dos actitudes posibles. Puede reconocer y aceptar la verdad con un propósito de enmienda, o la otra posibilidad, aunque sepa que lo que le están diciendo es verdad, se puede dar por ofendido y enfurecerse y ponerse a la defensiva. Una persona que tenga un corazón dispuesto para Dios recibirá toda crítica con mansedumbre. Y aún, incluso, si le estuvieran diciendo algo que no fuera cierto, tendrá la actitud adecuada y respondería algo así como: gracias, hermano, por lo que me has dicho, voy a meditar en lo que me has dicho, lo voy a considerar delante del Señor. Si no es cierto, lo desecharé, pero si es cierto, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a poner en oración. Cuando con sinceridad recibes la exhortación o la llamada de atención, pensemos en eso, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros cuando nos permiten ver algo en lo cual estamos equivocados o errados? ¿Reaccionamos con mansedumbre o reaccionamos como los que estaban con Esteban en este momento? Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué gran privilegio. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué visión más hermosa tuvo este hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Las características con las que fueron elegidos los diáconos. Este hombre que fue encargado de servir las mesas y que tenía un gran testimonio delante de los judíos y que testificó delante del Sanedrín sin amilanarse. Sin duda, cuando ya tiene esta visión, ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, ya es que Esteban estaba por recibir su corona. Esteban, la palabra Esteban es la traducción en español. El nombre en griego es Estéfanos. Estéfanos significa corona, con la misma raíz griega de la palabra corona en Apocalipsis 2:10, cuando Jesús nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estéfanos Zoe, la corona de la vida. Esteban ya se sentía en el cielo y es ahí donde iba a ir en muy breves momentos. Quizá por eso el Sanedrín y los que estaban allí habían visto su rostro como de ángel un tiempo antes, de repente como un anticipo de que pronto estaría en la gloria de Dios, pero en realidad era un hombre que estaba en comunión con la gloria de Dios. Versículo 57, después de que Esteban dice esto: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya los que estaban allí ya no pudieron soportar más. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Gritar y taparse los oídos, ¿qué tipo de actitud les suena? ¿Es una pataleta, una actitud infantil e inmadura? Pero hay muchos adultos intolerantes que tienen ese mismo tipo de actitud. No te escucho, no te oigo, no te voy a oír. Yo ya tengo mi religión, no te metas conmigo.
y se tapan los oídos y no quieren saber nada. Muchas personas escudadas en sus excusas, en sus tradiciones, en sus religiones, se tapan los oídos del alma y aún sabiendo que el Espíritu Santo les está hablando, cierran toda posibilidad de razonar. La violencia que están aplicando muestra lo que hay en el corazón de la clase religiosa que estaba liderando Israel en tiempos de Jesús. La violencia es el recurso de los incompetentes. Cuando ya no pueden discutir alturadamente, cuando no pueden razonar, cuando no pueden sostener un debate, entonces pretenden anular a la fuerza aquello que les causa incomodidad. Pero en realidad no van a poder, porque la verdadera incomodidad está en sus propias conciencias, en sus propios corazones, y eso no lo van a poder anular a la fuerza ni con pataletas, ni con gritos, ni con taparse los oídos. Versículo 58, Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es curioso que los judíos ejercieran en esa oportunidad la potestad de matar a alguien sin el permiso del gobierno romano. Estaban corriendo un gran riesgo, pero tal fue su ira y su rabia que lo hicieron y arremetieron así contra Esteban. Quizá no tenían la presión del pueblo como la habían tenido antes en el caso de Jesús o en el caso de los apóstoles. Jesús fue muerto en una cruz porque lo ejecutaron los romanos. Los judíos tuvieron que pedir permiso a Poncio Pilato para poder ejecutar a Jesús. La muerte en la cruz era el ajusticiamiento de los romanos, mientras que el apedreamiento era el modo de ejecución de los judíos. Más adelante, en Hechos capítulo 21, lo vamos a ver más adelante, Saulo mismo, el joven Saulo que es mencionado aquí al final del versículo 58, perdón, él va a ser librado en el capítulo 21 más adelante de una turba que lo quería también despedazar y fue librado por la guarnición romana que no permitió que la turba lo matara a golpes. En Levítico había un mandato para sacar a las personas que iban a ser apedreadas, las tenían que sacar fuera de la ciudad. Y en Deuteronomio la ley establecía que los testigos, los que habían atestiguado en contra de la persona ajusticiada, tenían que ser los primeros en echar las piedras. Por eso es que Jesús, cuando le trajeron a la mujer que había cometido pecado, y Jesús le dijo a los hipócritas en ese momento, el que esté sin falta de entre ustedes sea el primero en arrojar la piedra. Bueno, obviamente la razón del ajusticiamiento de Esteban fue por blasfemia, la razón del Sanedrín. No dictaron ninguna sentencia formal, querían matarlo. En el final del versículo 58 se menciona por primera vez a Saulo. Apedrearon a Esteban, y los que lo iban a apedrear, al quitarse sus ropas para estar más ligeros, las dejaron al cuidado de un joven llamado Saulo. Este joven Saulo participó en el asesinato de Esteban. Y aquí es donde se menciona por primera vez a Saulo, quien más adelante será conocido como Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Es curioso que Pablo experimentara en el futuro, en su propia carne, y por la misma causa de Jesús, un apedreamiento. Cuando Pablo vaya a predicar, vamos a ver después del capítulo 15, capítulo 16, cuando vaya a predicar en la ciudad de Listra, Pablo será apedreado y experimentará esto mismo. Pero en este caso, ahora Saulo está siendo cómplice de este apedreamiento. Pero más adelante, Saulo mismo será consiervo y hermano de Esteban, hermano en el Señor y hermano en el martirio también. Versículo 59, Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban ha visto el trono de Dios y a Jesús a la diestra del Padre, y ya sabe que se va para allá. Él clama, invoca y ora. Dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y es muy interesante que Esteban se esté dirigiendo a Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque hay agrupaciones religiosas que dicen que no se puede orar a Jesús, que únicamente se debe orar al Padre. Pero Jesús ya había muerto, había resucitado, había subido a los cielos, y Jesús ya no estaba acá en la tierra para que converse con él de manera personal.
Pero Esteban lo invoca y se dirige a Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es omnisciente y que sí puede recibir nuestras plegarias, nuestras conversaciones y que podemos orar a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Jesús y conversamos con nuestro Padre Celestial, pero no hay ningún problema en que oremos a nuestro Señor Jesús. Acá tenemos una base bíblica que demuestra que así es. Versículo 60. Esteban, finalmente, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban aprendió bien de su maestro, nuestro Señor Jesucristo. No se fue sin antes dar la oportunidad a esa multitud de judíos y al Sanedrín de ser perdonados. ¿Recuerden qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dice Esteban al Señor ya cuando está falleciendo. Muy parecido a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces ahora Esteban también pide que no les sea tomado en cuenta este pecado. Y esta es una de las formas más hermosas de ejercer esa potestad que dio Jesús a sus discípulos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si alguien nos hace daño? Señor, fulmínalo, mándalo al infierno, que se queme, que sufra lo que ha hecho. Con seguridad, el testimonio de Esteban debió haber impresionado mucho al joven Saulo en ese momento. Y de hecho, Esteban desató la posibilidad para que Saulo y muchos otros pudieran arrepentirse, pudieran convertirse y que fueran usados por el Señor más adelante. Los miembros del Sanedrín muchas veces recibieron la misma oportunidad, por parte de Jesús, por parte de los discursos de Pedro y ahora por parte del discurso de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Algunos sacerdotes se convirtieron, algunos fariseos se convirtieron, pero muchos recibieron la oportunidad. Y ahí demuestra la grandeza de la misericordia y de la paciencia de Dios para perdonar. ¿Cuánto hizo nuestro Dios para acercarse primeramente a su propio pueblo, a los judíos y a la clase religiosa también, para darle la oportunidad incluso a una clase religiosa corrupta y malvada, capaces de asesinar, capaces de extorsionar? A ellos también Dios les daba la oportunidad de que se arrepientan. Nadie podrá decir jamás que Dios fue injusto. Nadie podrá decir jamás que Dios no les dio también la oportunidad de arrepentirse. Finalmente Esteban durmió. Él estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo y aún cuando ya se sentía con el Señor y cuando ya sabía que estaba muriendo, pero sabía a dónde se iba. Él ya estaba en la gloria de Dios. Miró los cielos, ahí está Jesús, a la diestra del Padre. Y él estaba con el corazón y con los ojos en el cielo, aún antes, momentitos antes de morir. Entonces, para el creyente cristiano, la muerte tiene un significado completamente diferente al de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Para el creyente, la muerte es ganancia. Como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Hermanos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Donde la posibilidad de fallecer por producto de un contagio con una enfermedad que ahorita no tiene solución y que se ha llevado a tantas personas, nos hace muchas veces considerar el tema de la fragilidad de la vida. Pero somos creyentes y tenemos una esperanza diferente a aquellos que no tienen esperanza. Y sabemos que si el Señor nos lleva ahorita, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos pedido perdón y hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y Dios nos ha dado el Espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre, si nos toca partir, nos vamos a la presencia del Señor y deberíamos irnos felices de saber a dónde nos estamos yendo. Pero no siempre lo tomamos así. Bueno, este ha sido el capítulo 7. Vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, en el capítulo 8, cómo el joven Saulo, que recibía las prendas de aquellos que asesinaban a Esteban, el joven Saulo consentía en la muerte de Esteban y por lo tanto era cómplice de asesinato. Así era Saulo antes de tener una experiencia personal con el Señor. Muy bien, hemos recorrido este capítulo precioso, completo. Le damos las gracias y la gloria al Señor. Y la próxima semana, Dios mediante, continuaremos en la siguiente sesión con el capítulo 8. Vamos a orar.
Amado Padre, tenemos mucho de qué agradecerte. La misericordia que has tenido con nosotros, Señor, muchas veces de darnos una nueva oportunidad hasta que, Señor, abrimos nuestro corazón al testimonio de tu Espíritu Santo y reconocimos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y la única posibilidad de que pudiéramos tener salvación y que fuéramos limpiados de nuestros pecados para poder acceder al reino de los cielos y para poder acceder a tener comunión contigo, amado Padre. Señor, mucho tenemos que agradecer. Ayúdanos a aprender de esta experiencia que estuvo Esteban, tu siervo. Tu hijo Esteban fue fiel hasta la muerte y tú le diste la corona de la vida. Y sabemos, Señor, que Él en este momento está ahí gozando de tu gloria, junto con todos tus siervos, junto con todos tus hijos, junto con todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y junto con todas aquellas personas que fueron temerosas de Dios en toda la historia de la humanidad. Ahí es donde nosotros queremos estar, Señor, alrededor de tu trono, dándote gloria, honra y alabanza. Esperamos tu venida con ansias, Señor. El mundo está pasando por circunstancias muy difíciles en todo sentido, no solamente por el coronavirus, sino por la aceptación multitudinaria de la maldad en nuestros días, donde la maldad se ha vuelto tan popular y donde es legislada y donde es aceptada por los gobiernos, por los países y por los pueblos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tu palabra se va a cumplir en todo. Ayúdanos, Señor, a nosotros también, a todos los que estamos escuchando este mensaje. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte para que tú nos des la corona de la vida. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.